ocasión el tema que hemos decidido, como en las otras mesas, es una deliberación abierta de reflexión libre a lo largo de 2 mesas de trabajo con nuestras personas invitadas, moderadoras y disparadoras de la discusión, y trataremos el tema hoy de los retos y perspectivas del Estado-Nación desde el derecho a los derechos de todas las personas. Esa será, digamos, un poco el eje de reflexión. En las mesas anteriores ha sido muy nutrida la participación, como seguramente lo será en estas 2 mesas de reflexión. Y el día de hoy quiero saludar y celebrar que nos acompañen nuestras y nuestros estudiantes de doctorado y nuestras y nuestros doctores de la ENID. A lo largo de estos años, 17 personas han cursado su doctorado y 4 de ellas ya lo han concluido y una mañana está a punto de concluirlo en el doctorado de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y saludo también a la doctora Olmeda, que me da un gusto enorme verla el día de hoy. En verdad, es muy grato encontrarla acá en su tierra y que nos acompañe. En verdad, sé que estará también mañana, el día de mañana, en nuestra inauguración, y que también nos acompañará la señora gobernadora del estado, lo cual me da un gusto enorme, y el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo solo les diré un poco, como en esta ocasión no habrá discurso propiamente hablando en la estación, sino un mensaje muy breve de los 5 personas que participaremos, un poco el sentido y origen de este esfuerzo. Hace 7 años y medio, poco más, iniciamos con una muy activa agenda académica en Tijuana, Baja California, con una vinculación muy estrecha con instituciones académicas de la región noroeste de nuestro país y en particular en esta entidad federativa. Hemos trabajado de manera muy estrecha con la Universidad Autónoma de Baja California en sus 3 sedes. Hemos trabajado con el Colegio de la Frontera Norte desde el inicio, con quienes, entre otras cosas, impulsamos de manera conjunta la cátedra Jorge Bustamante sobre migración. Hemos tenido un trabajo muy intenso con la Universidad CECIC, también acá en el estado. Hemos trabajado en este Centro Cultural Tijuana a lo largo de varios meses y en varias actividades académicas. En fin, hemos tenido una agenda robusta en la cual también han participado instituciones universitarias del sur de los Estados Unidos. Y además la particularidad que tiene Tijuana, como ustedes saben, es que es frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, pero también es frontera con Asia-Pacífico. Y en ese sentido nuestra vinculación con universidades también de esa región del mundo ha sido estrecha. Hemos publicado 15 obras vinculadas con cuestiones jurídicas de esos países de la región de Asia-Pacífico. El centro de la Estación Noroeste es para pensar los temas y problemas que suceden en las fronteras y que son muy vastos y que van desde los derechos humanos hasta las migraciones, pasando por las distintas formas de violencias, por los tráficos de personas, los tráficos de armas, los intercambios económicos y culturales, la regulación y gestión del territorio, cuestiones que tienen que ver con energías, cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, cuestiones que tienen que ver con derechos de niñas, niños, con cuestiones políticas. Y no solo estamos pensando en esta frontera, estamos pensando en los temas de frontera, de nuestra frontera sur y de las otras fronteras del mundo. Pero el espacio en el que estaremos el día de mañana, y ustedes lo verán, tiene también una dimensión simbólica muy importante. Después de un periplo muy complejo, y aquí hay 2 personas a las que les quiero agradecer particularmente que estén, porque fueron aliados estratégicos para que ese periplo concluyera. Está Pablo Tamayo Castro Paredes. Pablo, muchísimas gracias, porque a ti te consta el esfuerzo que fue poder realizar la compra de la propiedad en la que está la estación y también la compra de la estancia que tenemos ahí, que algunos de ustedes ya conocen. Y, por supuesto, Ricardo del Monte. Ricardo, nuestro doctor de la Estación Noroeste, pero también notario número 8 de Tijuana, un notario escrupuloso y exigente que nos acompañó a lo largo de todo el proceso de adquisición de la estación y que además nos acompañó también en algo muy importante, que fue contar con el uso de suelo adecuado para que ahí pudiéramos tener un centro educativo en el Soler, en Tijuana. No fue fácil, no fue fácil. La Estación Noroeste es el producto de un esfuerzo tenaz, de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo decidido,
que nos ha permitido a nuestro instituto contar con estas instalaciones y con este proyecto que, insisto, siempre decidimos llevarlo académico antes que lo edilicio y no condicionar lo primero a lo segundo. Juan Vega Gómez, coordinador de la Estación Noroeste, Mariana Trujillo Sandoval, secretaria administrativa, fueron dos personas claves para que esto pudiera ser posible y a los dos les agradezco y lo reconozco, como lo haré el día de mañana también en la inauguración. Solo nosotros tres sabemos lo difícil que fue lograr encontrar el lugar que encontramos y lo difícil que fue lograr que ahí se construyera la instalación que ustedes conocerán el día de mañana, pero que lo que me importa, lo que más me importa como director es que sepan que es de ustedes. La Estación Noroeste es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es de su comunidad y en ese sentido es de todas y todos y cada una y cada uno de todos ustedes. Y espero que así lo vean y espero que así se apropien de este proyecto que no surgió en mi mente hace 8 años. Surgió desde la mente del maestro Fixamudio hace muchos más, luego lo acarició Diego Valadez, lo pensó también José Luis Soberanes y Héctor Fix Fierro, aunque ellos pensaban en Querétaro, y bueno, me tocó a mí en mi gestión convertirlo en una realidad. Pero es un proyecto institucional que nos precede y nos trasciende. Y en ese sentido a esta generación le toca, como le tocó hace 82 años a otra, inaugurar el Instituto de Derecho Comparado y ahora nosotros, nuestra Estación Noroeste del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me da mucho gusto que estén aquí y antes de darle la palabra a la doctora María Marván, al doctor Juan Vega, que será el primero que nos ayudará a conducir esta mesa, quiero hacer un expreso reconocimiento muy especial, y ambas saben por qué, a Mariana Trujillo y Alejandra Caballero. Estuvieron aquí desde el lunes trabajando con una tenacidad increíble. Lo que van a ver tengo fotografías de ellas barriendo, tengo fotografías de ellas trapeando, tengo fotografías de ellas plantando árboles, tengo fotografías de ellas hasta las 3:30 de la mañana trabajando estos 2 días en la estación y haciendo posible lo que ustedes conocerán mañana. Y además tuvieron que soportar situaciones muy desafortunadas a lo largo de estos días en la estación. Así que todo mi reconocimiento, mi agradecimiento y en verdad lo merecen Alejandra y Mariana porque han hecho un trabajo excepcional. Sin más, le doy la palabra al doctor Juan Vega. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Para mí es un gusto dar inicio a estas mesas de trabajo. Y en ese sentido, en primer término, para plantear el problema y generar y disparar ciertas preguntas clave para la discusión, es un gusto presentar a una persona que también ha sido fundamental para estas relaciones tan importantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Autónoma de Baja California. Y ella es la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en el campus de Tijuana, Laura Alicia Camarillo Gobea. Ella es doctora en Derecho cum laude por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Maestra en Estudios Internacionales y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora titular por oposición de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y líder del Cuerpo Académico Estudios Jurídicos Internacionales. Ella obtuvo la certificación de enseñanza en Derechos Humanos del Centro Internacional para la Enseñanza de Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Derechos del Hombre, con sede en Estrasburgo, Francia. Ha realizado visitas profesionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estancias de investigación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Comparado. Es autora del libro Acceso Directo del Individuo
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He publicado aquí en México y de diversos artículos y capítulos en libro. Laura, un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptarse, que tienes una agenda muy saturada, pero para nosotros era clave que la comunidad del instituto, muchos te conocen, pero que te conocieran el día de hoy para esta primera mesa. Dos cuestiones importantes que me comenta la doctora Marván y que son en el sentido administrativo, que nos llenen por favor estos formularios que se les entregaron. Aquí hay más, ¿no?, que son importantes para efectos de constatar la visita. Y dos, algo que me interesa mucho, que nuestros alumnos del doctorado de la sede en Tijuana, ¿sí?, cuando vayan a participar se presenten, por favor. Yo tengo mucho interés en que la comunidad que todavía no los conoce del Instituto de Investigaciones Jurídicas los reconozca, y en ese sentido es parte del objetivo de estas mesas, ¿no?, entrar en una comunicación constante. Así que muchas gracias y sin más, Laura, todo tuyo el micrófono. Y luego les contaré cuando nos resolvió un asunto fundamental con el presidente municipal de Tijuana, Laura, lo cual te estoy enormemente agradecido. Esa anécdota está buena. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto saludarles. Por supuesto, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM esta invitación. Sobra decir que bienvenidos, porque ya se han instalado en su casa, que es Tijuana. En relación, bueno, vamos a iniciar la primera mesa con el tema que ya había mencionado el director, que es retos y perspectivas del Estado-Nación desde el derecho a los derechos de todas las personas. Me voy a permitir dar lectura a una breve, digamos, repaso y reflexiones en torno a las fronteras, vamos a decir, a lo legal, a lo legítimo, a lo justo de la instalación de fronteras geográficas, y creo que a partir de ahí hay, por supuesto, un enfoque constitucional, quizás filosófico, en torno a esta discusión. Y al final daré lectura a 4 preguntas que pretendemos detonen el debate y la discusión entre todos y todas las aquí presentes. Al hablar del concepto Estado-Nación contemporáneo, no podemos dejar de lado la importancia de las fronteras o límites territoriales del Estado. En México resalta por su trascendencia histórica el caso de la frontera norte del país, que sufrió un cambio sustancial en su fisonomía geográfica derivado de la intervención de Estados Unidos. De acuerdo con Noam Chomsky, la historia nos ha presentado cómo las fronteras políticas se trazan de forma violenta a través de intervencionismo, ocupación e invasión en aras de delimitar una división artificial, es decir, de creación humana, que pretende separar 2 culturas con diferentes religiones, idiomas, ideologías, entre otros aspectos, que desencadenan desde estas diferencias intolerancia, conflictos, discriminación y exclusión. En este sentido, el siglo XX presentó diversos conflictos fronterizos que tenían que ver en su gran mayoría con los procesos de descolonización. En muchos territorios las fronteras nacionales oficiales eran difíciles de establecer y conservar, ya que se yuxtaponían con las fronteras de grupos étnicos, tribales u otros, como sucediera con frecuencia en el continente africano. Por su parte, la historia de las fronteras latinoamericanas fue relativamente pacífica, salvo en puntos muy localizados, como en el caso de México, que en el siglo XIX sufrió diversas intervenciones extranjeras, en su mayoría estadounidenses. En la actualidad, los espacios fronterizos latinoamericanos se caracterizan por ser territorios donde prolifera el fenómeno de las migraciones en su diversidad de colectivos migrantes y vertientes. Los presentes contextos de las migraciones forzosas provenientes de Latinoamérica nos convocan a reflexionar sobre la legitimidad de las fronteras o límites territoriales en nuestro tiempo. En este sentido, el fenómeno migratorio nos invita a pensar en la necesidad de la prevalencia de las fronteras territoriales en un mundo globalizado. Si partimos de las líneas anteriores, la legitimidad de las fronteras puede ser cuestionada, derivado de la forma como se establecieron en un inicio, a través de la imposición, la violencia y la fuerza en la mayoría de los casos. Estas características nos permiten discernir sobre la legalidad y la justicia del establecimiento de límites territoriales soberanos en nuestros días, principalmente por lo que hace al caso mexicano en la frontera norte con Estados Unidos. Por otro lado, debemos apuntar que tal parece que las fronteras se han instalado en la mentalidad de algunos teóricos como algo ya dado, que no se cuestiona, es decir, como un hecho irreversible.
Sin embargo, en el derecho constitucional se han realizado algunos esfuerzos por defender la hipótesis de la desaparición del concepto de frontera. Ferrajoli, en su concepto de constitucionalismo global, indica la necesidad de prescindir de las fronteras, al menos tal y como se les entiende en nuestros días, para avanzar hacia una protección universal de los derechos fundamentales, comenzando con el derecho de movilidad universal y la libertad de tránsito para que no se obstaculicen los procesos migratorios. Con la aparición de fenómenos como la globalización, las fronteras políticas parecían disiparse al menos desde vertientes económicas. No obstante, en el caso México-norteamericano, se ha presentado el reforzamiento de la frontera física para impedir el ingreso de migrantes irregulares al país, lo que ha aumentado el drama de la migración. Un claro ejemplo de las medidas establecidas por Estados Unidos es el Título 42, que se autorizó bajo el gobierno de Donald Trump en 2020 como una orden de salud pública para contener la pandemia. Este título suspendió el derecho de asilo al permitir a los funcionarios fronterizos expulsar de manera inmediata a los migrantes que tratan de ingresar al país vecino a través de México y Canadá. La única excepción son los menores migrantes no acompañados. En este sentido, las dinámicas propias de las fronteras han incentivado la proliferación de la migración irregular y esto ha llevado a reforzarlas, limitando los procesos migratorios como lo establecido en el Título 42 por razones de orden público, salud pública y seguridad nacional. Desde la perspectiva de gobiernos como el norteamericano, los éxodos migratorios masivos ponen en riesgo potencialmente la seguridad nacional, la prosperidad y la continuidad del Estado. De esta forma, la delimitación de las fronteras políticas entre los países se torna más necesaria que nunca en la historia del mundo. Es viable además plantearnos si debemos regresar a ideas como la del maquiavelismo clásico en la obra del Príncipe para mantener al Estado y sus límites territoriales a toda costa. La situación en las fronteras es ciertamente compleja. Es verdad que el Estado en el ámbito de las migraciones juega un rol fundamental. Actualmente se habla de redefinir los procesos de movilidad migrante desde la seguridad, la ordenación y la regularización, con el propósito de limitar los flujos migratorios y al mismo tiempo romper con los esquemas de pobreza que en gran medida motivan a las personas a abandonar sus lugares de origen, lo anterior de acuerdo con el nuevo Pacto Mundial de las Migraciones. En esta mesa, con una mirada desde la frontera norte, identificamos que el Estado debe procurar desde el derecho los derechos de todas las personas. Sin embargo, la fragilidad de las fronteras pone de relieve la dicotomía entre preservar la seguridad nacional desde los límites territoriales de los estados y, por otro lado, la posibilidad de permitir la migración de las personas y brindar mecanismos de protección como el refugio y el asilo. Las preguntas, y que arranque, digamos, el debate. Número 1. ¿Qué tan justa y legítima es la existencia de fronteras territoriales en la actualidad cuando derivan de procesos violentos o de invasión territorial? 2. En atención a los grandes éxodos migratorios, pregunta, ¿la delimitación y reforzamiento de las fronteras políticas entre los países se tornan más necesarias que nunca en la historia del mundo? 3. ¿Hasta qué punto puede llegar la facultad discrecional del Estado para limitar la migración, aludiendo a temas de seguridad nacional, como el caso del Título 42 en Estados Unidos? 4. En contextos de seguridad nacional, los estados, pregunta, ¿pueden plantearse la aplicación de ideas inspiradas en el maquiavelismo clásico en la obra del Príncipe para mantener y proteger los límites territoriales del Estado a toda costa? He ahí la cuestión. Adelante. Del Bien. Monte, adelante. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Ricardo del Monte Núñez. Soy egresado de la primera generación del ENID aquí en Tijuana. Yo quisiera reflexionar un poco sobre la última pregunta que hizo la doctora Laura Camarillo, referente a qué tanto pueden los estados argumentar motivos de seguridad o de otra índole para limitar el acceso a las fronteras. Y quisiera reflexionar básicamente sobre dos temas. El tema de que Título 42 ha sido invocado principalmente como una cuestión que tiene su origen en salud, en preservar la salud y evitar el contagio. ¿Y hasta qué punto puede seguir sosteniéndose esto si en esta semana pasada los Estados Unidos acaban de eliminar el requisito de prueba de COVID para acceder por vía aérea al país? ¿Hasta qué punto o qué tanto justifica que subsista
que se siga invocando en motivos de salud para título 42. Y quisiera ampliarlo con otra noticia que salió recientemente, la semana pasada o la antepasada, no recuerdo, en los periódicos locales. Y decía que el 78% del tráfico transfronterizo de Tijuana a San Diego es principalmente de personas de los que llaman commuters, que son personas que viven en Tijuana y trabajan en Estados Unidos y se desplazan todos los días. Nosotros, los que vivimos en frontera, vimos limitado nuestro acceso a los Estados Unidos teniendo documentos y visas de movimiento en regla. Vimos limitado la posibilidad de pasar más allá de la frontera durante cerca de 2 años, invocándose el tema de los contagios. Y ahora vemos que prácticamente 5/4 partes, o sea, el 78% de las personas que cruzaban todos los días eran personas que siguen cruzando. Es decir, se invocó como mero pretexto un 20% potencial. Entonces, esa es una primera reflexión que me surge. Y la segunda, que viene siendo seguimiento de los seminarios anteriores, es en cuanto al tema, en cuanto al concepto de Estado-nación, ¿qué podemos esperar, qué podemos anticipar ahora que la transterritorialidad de las naciones rebasa las fronteras físicas, ¿verdad? Básicamente serían mis comentarios. Bueno, en primer lugar, felicitarles a todas, a todos quienes han hecho posible esto. Es verdaderamente un privilegio poder estar esta tarde compartiendo pues, este espacio y estas ideas con los integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de todos quienes se han ido sumando a este muy, muy relevante proyecto. Yo quisiera conectar mi intervención, hice algunas anotaciones en el avión que quería compartir con ustedes y creo que se conectan con la pregunta que nos hace la doctora Camarillo sobre la conveniencia o no de limitar la migración por razones de seguridad nacional. Yo, independientemente de la conveniencia o no, yo me manifiesto absolutamente en contra de ello. Me parece que además es materialmente imposible que eso ocurra. Y esa es la reflexión que yo quisiera compartir con ustedes. Yo creo que hoy ya parece incuestionable que un porcentaje muy importante de los cambios y de las transformaciones y de los trastornos ambientales que se están produciendo en el planeta se deben fundamentalmente a actividades humanas. Yo no diría todas las actividades humanas, sino principalmente aquellas que están siendo fomentadas e impulsadas por una cultura muy específica de esas miles de culturas existentes a lo largo de la historia de la humanidad y que en los últimos años se transforma en una cultura dominante, sobre todo en Occidente. Parte del problema de fondo al que yo me quiero referir es que los fundamentos filosóficos, éticos, científicos de esta cultura dominante es que la convierte en una modernidad con arreglo a fines, muy interesada en el desarrollo científico-tecnológico y solo dentro de una economía capitalista, que está marcada por un afán rentista de los bienes naturales y que por ello fomenta la división entre el mundo de lo natural y el mundo de lo cultural, entre sujeto y objeto, para convertir a la naturaleza en recursos que sean apropiables e instrumentables para generar ganancias. Tengo aquí mi reloj, no voy a tardar más de 5. Perdonen, pero es que preparé unas páginas. Es obvio que muchos de los avances científicos tecnológicos son muy relevantes y han permitido avances civilizatorios. El problema es que han sido de tal magnitud y de tal velocidad que están provocando hoy un quiebre muy peligroso en la forma en que la humanidad habita el planeta. La modernidad ha propugnado de forma muy irresponsable en el consumo de combustibles fósiles que se traducen en emisiones a la atmósfera de gases, pero que también ha intensificado de forma radical e irracional la deforestación, propone un modelo alimenticio, agroindustrial, empresarial, modificación genética de semillas y de productos, una urbanización galopante con un modelo como modelo prioritario, civilizatorio, la explotación intensiva de pesquería, la producción permanente de desechos químicos. Esto es gravísimo, el cóctel químico que estamos, sobre todo en sociedades pobres, respirando permanentemente es de muy alto riesgo para la salud. Digamos que lo que estamos viviendo es una destrucción industrial de las bases ecológicas naturales del planeta y de la vida.
instaurando una dinámica social de desarrollo sin precedentes con consecuencias gravísimas. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué viene toda esta larga introducción catastrofista en nuestra estación noreste, no interesada en problemas de frontera y de inmigración? Bueno, quise hacer esta introducción porque el desplazamiento de personas por razones ambientales es uno de los mayores retos que estamos ya enfrentando hoy en el planeta y que se está incrementando de forma muy preocupante. Los cambios drásticos que las lógicas de esta cultura moderna, globalizada, provocan sobre los ecosistemas son una de las amenazas más graves para las comunidades pobres en América Latina. Desequilibrios demográficos radicales, distribuciones étnicas trastornadas. Lo que tenemos son eventos hidrometeorológicos relacionados con variabilidad climática, calentamiento global, inundaciones, vendavales, deslizamientos de tierras, subida de los mares, sequías, aumento de fuerza 5 de los huracanes. Por otro lado, degradación del ambiente por todo lo que dije antes, que provoca reducción de la disponibilidad de agua, cada vez esto es más evidente. Desertificación, contaminación grave, conflictos y violencias provocadas por la sobreexplotación de bienes naturales vitales, agua, tierra, bosques, alimentos, en muchas ocasiones en un marco de relaciones, alianza y Estado. Bueno, este conjunto interrelacionado y complejo de circunstancias que están provocando el desplazamiento de millones de personas está siendo devastador. Personas que pierden sus viviendas, sus tierras, el acceso al agua, la relación con el territorio, todo lo que la Constitución y el derecho internacional considera como lo más valioso. Y frente a ello, intervención pública estatal raquítica, sino patética. Así que la reflexión jurídica sobre todo ello es central, desde la forma en la que se van a nombrar a estas personas, son migrantes, son refugiados, son desplazados, pasando por la identificación de responsables y responsabilidades, porque las hay, así como de los derechos de las víctimas, las obligaciones estatales, incluyendo las de prevención, sanción y reparación integral. Voy a dejar la última reflexión para no abusar del tiempo. Tengo una reflexión de carácter metodológico en relación con esto, pero quería colocar el debate sobre desplazamiento ambiental porque creo que hoy es uno de los grandes retos que estamos enfrentando en nuestro país, bueno, en América Latina en general. ¿Qué tal? Diego Amador, estudiante del doctorado aquí en la Estación Noroeste Investigación y Docencia. Voy a aprovechar que ya se tocó el tema de la ética a partir de que mis trabajos de investigación surgen en lo que se llama ética de la inmigración. Voy a tratar de recoger todas las preguntas y hacer una serie de reflexión lo más puntual posible para cuidar los tiempos. Sobre parto de la legitimidad de las fronteras. En cuanto a la legitimidad fronteriza, partiendo si hay violencia en cómo se instituyen las fronteras o si son fronteras naturales o fronteras meramente artificiales. En la actualidad yo encuentro que esta legitimidad fronteriza ya es muy dudosa cuando a través de la globalización, el cómo fluyen las mercancías, cómo fluyen ciertas personas y cómo aceptamos ciertas migraciones, esta legitimidad de las fronteras viene rompiéndose poco a poco si la forma en la que analizamos la migración parte de dos conceptos. Voy a utilizar un concepto que el profesor Alex Seiger utiliza mucho, que es el de ilegalización de los migrantes. Hay una tendencia que nosotros ilegalicemos a ciertas personas y otras personas las aceptemos como legales. Aún así les solicitemos un visado y a otras completamente les demos el permiso total y abierto de libre transitar. Si esto es así, si abrimos a unos una suerte de ilegalización y a otros una completa apertura fronteriza, me hace pensar que tal vez esto es una cuestión de clasismo y racismo, en donde podemos segregar a unos por el simple hecho que no nos gusta quiénes son o no aceptemos quienes puedan participar. Esto nos lleva entonces a que una defensa nacionalista, y perdonen mi cosmopolitismo un tanto radical, nos lleva a la cuestión de la seguridad pública. Quizás los nacionalistas me puedan decir que en cuanto a seguridad pública sí hay una legitimidad fronteriza,
Pero esto me lleva a otro concepto que he escuchado mucho por parte de algunos teóricos de la migración, entre ellos el profesor Enrique Camacho, la famosa crimigración, o como nosotros le solemos llamar, la criminalización de los migrantes. Volteamos entonces a los migrantes como si ellos sean potenciales delincuentes y los tratamos desde una prejuzgación para que ellos sean ilegalizados en cierto sentido. Entonces, aquí lo que me parece es que carece de una justificación moral el poder decir quiénes sí son válidos y quiénes no son válidos en esta situación. Quizá me puedan decir, bueno, es que no existe un derecho a migrar como tal y como se establece jurídicamente hablando, o sea, es decir, positivamente no existe este derecho, pero sí podemos interpretar lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto que unos pueden salir y otros pueden entrar a diferentes estados. Y atendiendo a estas libertades, mi preocupación es que si tenemos ya conceptos como ilegalización migratoria o crimigración, para poder alienar un derecho como es la libertad de tránsito y en su máxima expresión como lo puede ser una libertad de migrar, me parece que las justificaciones morales e incluso jurídicas son muy, muy leves y no tienen la fortaleza que se requiere para poder privarle de la libertad a alguien. Quizá una tercera y última forma en la que los nacionalistas podrían decirme que las fronteras todavía tienen cierta legitimidad es la famosa libertad de asociación. Quizá alguien me pueda decir que yo me equivoco y que todos los que defendemos en cierta medida el cosmopolitismo tanto moderado como radical pecamos de no atender la cuestión de la libertad de asociación de las personas. Nosotros aquí nos asociamos libremente y decidimos con quién no asociarnos. Una teoría muy desarrollada por Christopher Bellman sobre cómo es que los grupos políticos, las comunidades políticas, incluso los estados tienen esta libertad moral y jurídica de asociarse y establecer los límites fronterizos, ya sea por seguridad pública, ya sea por una cuestión moral, ya sea por una cuestión jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo he encontrado una respuesta muy interesante a esta cuestión de la libertad de asociación y me parece que no entendemos que no se trata de forzar la inclusión, no estamos forzando que los migrantes entren a los estados, al contrario, estamos provocando que nosotros como ciudadanos, como seres humanos, nos hagamos cargo de nuestras obligaciones morales de reciprocidad, entendidas en un concepto muy básico como el famoso buen samaritarismo, el ayudar al otro, el que necesita la ayuda, echarle la mano al de al lado. Entonces me parece que esta libertad de asociación está un poquito mal entendida y se utiliza como una forma de exclusión y más como lo que realmente es, como una decisión personal básicamente, decidir con quién me asocio o con quién no. En ese sentido, quizá una respuesta que podría legitimar, entre comillas, las fronteras vendrían siendo por parte de grupos oprimidos, quienes realmente necesitan reconfigurarse, proteger ciertos valores culturales que poco a poco se van perdiendo. Pero en este contexto de globalización que vivimos hoy en día, me parece que el concepto general que tenemos de frontera y las justificaciones generales que existen de frontera carecen realmente de un valor moral. Ese sería mi punto de vista. Lamento las tardanzas. Buenos días, Fernando Castro, alumno de sexto semestre del doctorado en el ENIP y también maestro en la Facultad de Derecho Mexicali. Es un honor estar aquí con ustedes, pero sobre todo en compañía de mi directora de tesis, la doctora Marina del Pilar. En atención a la primera pregunta planteada por la doctora Laura Camarillo, ¿qué tan justo y legítimo es la existencia de las fronteras? Va a depender de una postura naturalista. Yo diría, no hay un tema de justicia en tema de las fronteras, ya que si lo contrastamos con el derecho al libre tránsito, al libre desarrollo de la personalidad, un justnaturalista puro diría no. Desde el justpositivismo, por supuesto, por temas de nacionalismo se entiende el tema de la existencia de las fronteras, pero también cuando hablamos de perspectivas históricas, bueno, mi padre me comentaba cuando era joven, a los 10, 14, 15 años, en los años 60, pues era muy fácil cruzar la frontera. Prácticamente iba caminando sin documentos, inclusive, ya lo conocían, lo dejaban pasar, muy sencillamente. ¿Qué pasó de los 60 para acá? Muchas situaciones de carácter bélico, el tema de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico y sobre todo hay un antes y un después desde el 11 de septiembre, donde por supuesto hubo un reforzamiento de las fronteras. Y para los chicos de los 90 nos parece muy normal ese reforzamiento en las fronteras,
Pero cuando los chicos de los 90 salimos fuera del Estado mexicano, íbamos, por ejemplo, a países del este de Europa, donde prácticamente en autobús puedes ir de Hungría a Viena, Praga, Bratislava y a otros países. Dices, oye, esa no es la regla entonces, eso no es normal. Empezamos a normalizar cierta formalidad, cierta restricción, pero el que se empiece a normalizar no lo hace correcto. Aquí ya teniendo ciertas justificaciones, ya lo comentaba el compañero Ricardo del Monte, 2 años, fueron 2 años donde los que vivimos en la frontera no cruzamos prácticamente la frontera. Y la justificación es el tema de la pandemia. De hecho, cuando se empezó a habilitar el acceso a las pandemias, al acceso obviamente después de la pandemia, en su aspecto gradual, nos pedían nuestro certificado de vacunación, pero con vacunas específicas. Sin embargo, el ciudadano americano no ocupaba estar vacunado para pasar. Entonces, había un tanto inverosímil el tema de pedir ese justificante, ¿no? Porque un ciudadano americano que dice, yo no me vacuno porque no creo en las vacunas, pero soy ciudadano americano, voy a cruzar, estando o no estando contagiado. Es decir, se vuelve inverosímil la justificación que se dio en estos 2 años. Pero también, entendiendo la evolución histórica de la percepción de los que vivimos en la frontera, es una realidad que, a mi punto de vista, carece de una justificación desde el punto de vista del derecho natural. Y del dispositivismo, cada vez la justificación es menor, porque es un tema de seguridad. En 2 años se hubo viendo tráfico de drogas, se hubo viendo tráfico de armas, entonces no fue una justificación. Es también el discurso de odio que todos conocemos por el expresidente Trump, que buscó justificar realmente la gran mayoría de los males es culpa de la población mexicana. ¿Qué es lo que decía? Cuando México manda a su gente, no manda lo mejor. Literal nos dijo eso. Pero creo que el discurso se cae en la prueba, en la dinámica. Yo, por lo menos en la percepción, yo veo que sí se manda de lo mejor. Y eso lo vimos en la sesión anterior cuando hablábamos de las remesas, precisamente, ¿no? Pero bueno, para no alargarme haciendo mi participación, la realidad es de que yo creo que depende de un tema de perspectiva. Y la perspectiva la podemos medir a partir de la sensación histórica de lo que ha sido la frontera. Yo sí considero que es ridículo, y máxime que la justificación de seguridad nacional únicamente son palabras de discurso que se pasa de generación en generación y que carece totalmente de un sustento legal y un sustento realmente axiológico. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hola, buenas tardes. Óscar Cruz Barney, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y respecto a la pregunta de si es justa y legítima la existencia de fronteras cuando derivan de violencia o invasiones, bueno, creo que la pregunta se responde sola. Claro que son ilegítimas, claro que son ilegítimas y que son ilegales, ¿no? En el caso de la guerra México-Estados Unidos es clarísimo, cuestionada desde ese entonces, una guerra que en el propio Estados Unidos la tienen bastante escondida en términos de monumentos, etcétera, salvo por las agrupaciones que hay de recuerdos de la guerra México-Estados Unidos, prácticamente no se menciona. Es decir, la ilegitimidad y la injusticia de las mismas creo que está clara. El problema es si la comunidad de naciones está lista para evolucionar a un sistema sin fronteras, ¿no? Las fronteras tienen una razón de ser, una razón histórica, previo al nacimiento del Estado moderno. Hasta dónde llega mi poder, hasta dónde llegan mis facultades, hasta dónde puedo yo poner una línea para empezar a cobrar impuestos de importación o para poder empezar a exigir requisitos de entrada o defenderme de una posible invasión. Tiene que ver con una idea también de patrimonio territorial de un posible Estado. Y creo que el asunto, es decir, ¿tiene solución o tiene remedio? Pues pareciera ser que solamente a través, ya se adelantaba de alguna manera, a través de los procesos de integración económica, ¿no? Esa ha sido la solución que se le ha dado al tema de las fronteras. A través de procesos de integración podemos eliminar fronteras. El caso claramente pues, es la Unión Europea, que hay una eliminación física de fronteras, no, así todavía no jurídica como tal, pero sí física cuando menos, tendiendo a la creación de un gran Estado que va a tener fronteras respecto a los demás. Es decir, las fronteras tienen una razón práctica que nos puede gustar o no, y el tema es el uso que se le da a la misma y el ejercicio de facultades a lo largo de esas fronteras. Pues nosotros tenemos pues una experiencia que pocos tienen, hay que decirlo, en términos internacionales. Entonces, creo que el tema es si estamos listos, cómo transitar a un mundo sin fronteras. Insisto, creo que la solución es la integración económica. Por ahí es por donde se podría transitar. Y aún así, con mecanismos de integración económica, el tema de inmigración juega un peso fundamental. Por eso hay que uniformizar seguridad social,
ingresos, impuestos, apoyos al comercio, apoyos a la agricultura, etcétera. Lo que quiero es evitar grandes flujos migratorios. La misma Unión Europea tiene mecanismos pues, de contención a esos flujos, efecto de que pues, no todos se vayan corriendo a una región o un país u otro en el proceso de integración. Es decir, el tema de si por salud o por seguridad nacional puedo limitar la migración, yo creo que sí, es decir, un Estado tiene al menos la conformación del Estado moderno, tal cual se entiende, pues requiere defenderse frente al exterior maligno, ¿no? Y de ahí que se tomen estas decisiones de cierre de frontera por seguridad nacional. ¿Por qué migramos? Pues por buscar mejores destinos, mejores condiciones, huir de condiciones de discriminación, de acoso, de delincuenciales, de persecución, etcétera. El ideal sería efectivamente que pudiéramos movernos a donde queramos. Discusión vieja, ciertamente, ya desde el siglo XVI. Gracias. Gracias, Oscar. Varios puntos importantes ahí. Muchísimas gracias. Primero quisiera hacer una referencia a todo lo que comentó como introducción nuestro querido director Pedro Salazar. Me sumo a las felicitaciones para lograr esto. Es una idea de mucho tiempo, es cierto, pero finalmente hay un momento en que se ve más claro y eso solamente se logra con esfuerzo, tenacidad, perseverancia y adversidades siempre hay y hay muchísimas. Comentabas, Pedro, de esta semana, pero me imagino que no solamente sería esta semana, la semana anterior, la quincena pasada, el mes pasado, antepasado, y es un gran esfuerzo. Así que yo me sumo a esta felicitación. Es muy bueno, se siente uno bien tener una institución que puede señalar un derrotero, continuarlo y finalmente verlo. La verdad que me siento muy orgulloso de formar parte de esta comunidad. En relación con el tema de las fronteras sí es algo que yo creo que se tiene que ver globalmente. Es un tema que es principal en materia migratoria y ha dado muchas vueltas. Yo, en lo personal, soy partidario de una concepción cada vez más flexible de frontera, una flexibilización, relativización de las fronteras. Pero aquí déjenme dar mi opinión genérica, no contestando una sola pregunta, sino mi visión. Me queda claro que las fronteras han nacido con una idea de limitación, de poner territorio, de soberanía, de decir hasta aquí llegan y no, o yo me adueño de una parte más y aquí fijo mi límite. Esa es la evolución que históricamente hemos visto. Sin embargo, yo creo que esa visión ya quedó limitada, ya está superada. Solamente la vimos por el lado territorial y nos faltó un elemento importantísimo, que es el lado humano, el lado de las personas. Déjenme utilizar un ejemplo quizá bastante sencillo, pero yo creo que se comprende. Es como cuando abrimos el grifo y sale el agua y le pones varios vasos. Y en esos vasos se va llenando un vaso, se va llenando otro vaso, se va llenando otro vaso. Cada vaso es un territorio. Pero al final del día el agua se sigue desbordando y se va a continuar desbordando. Entonces, esos vasos, que es el límite territorial, no van a poder dar la respuesta nunca. Entonces, es una concepción desde mi punto de vista de Estado-nación que debe transitar. No quiero decir que desaparezca, no es posible que desaparezca, pero sí debe haber un tránsito muy especial. ¿Eso qué significa? Que si nosotros vamos por el camino de refronterizar la migración, que es lo que estamos viendo con los pretextos de la pandemia, y lo vemos en todas partes, lo vemos ahorita en Ucrania, en Rusia, lo podemos ver en África o en cualquier país. O sea, hay una idea de refronterizar el fenómeno migratorio. Y eso implica pues una limitación que no va a dar resultado. Lo estamos viendo de manera global. Las personas siguen y seguirán pasando por muchos de los aspectos que aquí incluso Rodrigo señalaba. No solamente cambio climático, pensemos en violencia, desastres naturales, conflictos armados. O sea, es algo que es una tendencia que no la vamos a poder parar
de un solo golpe. Entonces, la noción de Estado-Nación, si la queremos sostener, va a dar lugar a lo que se señaló: militarización, securitización de las fronteras, ya sea por seguridad pública, por seguridad militar a mano de militares, que lo hemos estado viendo en diversas regiones de diversas latitudes. Entonces, podemos ponerle todos los acentos que quieran ahí, pero el Estado-Nación no va a poder dar una respuesta, porque la gente, el agua que llega a los vasos, seguirá llegando y llegando. Estamos en un punto muy fuerte, que es la frontera con Estados Unidos. Uno de los más fuertes que hay en el mundo, si no es el más fuerte, si me apuran. Y sin embargo, se sigue pasando y se seguirá pasando. Entonces, esa idea de Estado-Nación, si la queremos mantener, nos va a dar lugar a una serie de problemas que son los que estamos viendo. Una pandemia sobre pretexto para evitar que pasen. O pongo militares para impedir que ingresen. O si ingresan, los regreso en infinitum, los regreso rápidamente a cualquier país y no me importa su situación. Entonces, eso creo que no ha dado resultado. Yo, en cambio, ¿qué es lo que estoy viendo? La idea de Estado-Nación creo que tiene que caminar, y eso está muy señalado en el Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular, hacia la gobernabilidad. Tiene que ser la gobernabilidad vista, ahí hay 23 principios muy bien señalados, con una serie de principios que son importantes. Uno de los principios que a nosotros desde el Comité de Trabajadores Migratorios nos interesa mucho es el de los derechos humanos. El Pacto para una migración segura, ordenada y regular pareciera que esconde los derechos humanos. Hay señalamiento que hay principio de respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Sin embargo, está plagado ese pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular de muchos derechos. Y si me apuran, el más importante tiene que ver con protección de datos personales. O sea, lo que se siente en ese pacto global es el allegarse de información, incidir en información, seguir en información, y el derecho a la protección y a la privacidad de datos personales es uno de los más importantes que está señalado ahí, a lo mejor de manera escondida, pero están ahí, y otros derechos más están ahí. Entonces, la idea de gobernabilidad no me disgusta, pero tiene que ser una gobernabilidad pensada con unos principios muy fuertes. Uno de los principios que yo vería, pues es una gobernabilidad con una cooperación internacional fuerte. Es una gobernabilidad con un respeto a los derechos humanos. Es una gobernabilidad, por supuesto, con una solidaridad internacional. Y es una gobernabilidad también con una responsabilidad internacional. Es decir, va a ser muy complicado que los Estados-nación puedan dar una solución, los Estados-naciones dar una solución parcial. Esto es regional, esto es global, y en la medida que no nos metamos a ver aspectos de gobernabilidad bajo estos principios, yo creo que nos vamos a quedar cortos. Entonces sí tiene que transitar, y yo creo que el ejemplo nos está dando este pacto, que es un pacto, si bien no es vinculante, pues es un acuerdo de naciones. Y en ese acuerdo de naciones se está viendo la problemática. Tenemos de diferentes regiones, y ya quedó muy, muy claro que es algo muy regional. O sea, el migrante también da remesas, eso trasciende las fronteras, ya lo sabemos. El migrante en sí mismo tiene que pasar esa frontera como quiera, y lo hace, y se puede pasar varias veces. Entonces, yo creo que la idea va más hacia esa gobernabilidad, respetando, creo yo, esos principios, y yo subrayaría, por supuesto, el de derechos humanos. ¿Cómo jugarían los derechos humanos? Porque al principio está señalado que es el Estado-nación del derecho hacia los derechos humanos. Yo creo que el papel es fundamental. Nada más que aquí sí, si nos vamos hacia el derecho humano a la movilidad, va a tener un fuerte enfrentamiento con la idea de Estado-nación. O sea, ¿qué Estado va a decir simple y sencillamente sí, vengan todos los que quieran? No es factible. Ese derecho a la movilidad pues ya tiene en sí una dificultad muy fuerte. Incluso la tiene al interior de los estados. Al mismo interior de los estados dices, aquí sí puedes, acá no puedes. Y a ver hasta dónde llegas. Entonces es complicado ese punto de derechos humanos. Yo diría que aquí las fronteras, déjenme dar una noción, yo creo que la frontera sale de lo territorial y se va al aspecto humano. Pensemos Tijuana.
En Tijuana hay una comunidad que yo creo que transita muy fácilmente entre lo que hay del otro lado de la frontera y lo que tenemos aquí. Y no solamente en Tijuana, en cualquier punto fronterizo hay mucha interrelación. Se pueden saludar, hasta familiares hay de aquí que ven a los otros que están del otro lado. O sea, es imposible, es una ficción establecer un límite territorial. Lo que pasa es que sí, sigue existiendo la idea de Estado-nación. Y eso yo creo que no lo podemos quitar. Lo que sí podemos aminorar o darle mayor énfasis es a la presencia humana, a esa agua que llegaba a los vasos. Déjeme terminar con un ejemplo que tiene que ver con la lectura de Tonatiuh, que fue la que tomé en el avión, en el rato que pude leerlo, La Nación Transfronteriza, y sé que ya se ha discutido aquí también. Tiene sus cosas, ojalá en algún momento Tonatiuh, seguro lo buscaré para comentar algunas cosas del tema, pero se los pongo como un ejemplo para ver hasta dónde llega ese Estado transfronterizo. Venezuela. Éxodo venezolano hoy en día. ¿Es una preocupación? Sí, es una gran preocupación. Hay más de 4 millones, 5 millones, aunque el gobierno pueda decir que no, que son 1,5 millones, porque hay cálculos que son diferentes, da igual. Hay todo un éxodo de personas que salen de Venezuela. Entonces, si nosotros mantenemos una concepción rígida de Estado-nación, una vez que salgan de Venezuela, se acabó la responsabilidad. 4 o 5 millones de venezolanos que están fuera del país y el gobierno puede decir, ya no están en mi territorio, ¿eh? Y como ya no están en mi territorio, esa no es mi responsabilidad. Eso por un lado. Vámonos del otro lado. Los estados que los recibían o que los sigan recibiendo. Primero recibieron a las personas que tenían fuertes ingresos económicos y dijeron, qué bien, son bienvenidos, qué bueno que están aquí. Pero ya cuando el éxodo fue bajando en ingresos económicos y ya las personas no eran solo las que tenían recursos, sino las que tenían problemas en su país, entonces los estados empiezan a decir, oye, esto ya no me gusta mucho. Entonces yo aquí sí creo que la idea transfronteriza de la migración, la idea de nación, yo creo que va más en el juego de hasta dónde puede llegar la responsabilidad del Estado, no solo a nivel nacional, sino fuera de las fronteras. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos cruciales. ¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad del Estado cuando las personas están afuera? Y lo mismo le pasa a cualquier Estado. Entonces tenemos ahí un gran dilema fuerte de decir si ese Estado tiene que acudir. Aquí tenemos que hablar de la portabilidad, ya no de los derechos, sino la portabilidad de la responsabilidad internacional. El Estado debe de seguir a esas personas a donde quiera que se encuentren. Y el Estado tiene responsabilidad. No se vale lavarse las manos. Y si eso es así, entonces podemos entrar a una discusión de gobernabilidad, de solidaridad, de cooperación internacional, en donde quizá podamos encontrar alguna solución. Perdón por la tardanza, muchas gracias. Gracias, Edgar. Entonces, Imer. Muchas gracias, Juan. Me sumo al reconocimiento a toda la administración, a toda la comunidad, por concretar esta primera parte del reto de darle vida a la Estación Tijuana. Y aprovecho para invitar a todos a sumar las inteligencias para afrontar la segunda parte del reto, que será llenarlo de contenido y de vida día a día. Entonces, eso seguramente será una gran tarea. Lo bromeaba un poco al director en el avión, como en la escuelita, pero reconociendo que nos deja un reto por delante muy interesante. Yo creo que hay muchos conceptos, yo creo que los que nos ofrecieron son claves. Yo quisiera nada más apuntalar que dentro del concepto de globalización, efectivamente también hay esta tendencia, y creo que es bien importante reconocerlo, que abarca todas las problemáticas que van desde lo local, lo municipal, lo estatal, lo regional, lo nacional, lo regional en zona entre naciones, lo internacional, lo transnacional, y podemos llegar hasta lo global. Entonces la pregunta a veces creo que lo relevante es ¿de qué categoría estamos hablando para ver si somos miembros o no somos miembros? Entonces, todos los derechos para todas las personas, bueno, estamos hablando, suena que en el nivel más global, pero la pregunta es, ¿en qué nivel? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues coincido con todo lo que dice Edgar, y entonces el Estado tendría que garantizarnos a nivel global, y pues eso me parece muy bien, pero me parece que ese reto de la inclusión y la exclusión
a quienes incluimos y a quienes excluimos. Entonces sí, el Estado-Nación ha estado fundado en esa noción de incluyo a los que están dentro, excluyo a los que están fuera. Y bueno, algunos vicios de incluyo a algunos parecidos a mí, excluyo a los que son diferentes. Por supuesto que eso no es congruente con un concepto más amplio de que esto sea para todos en todos los alcances. Pero quisiera como entrarle un poco a la pregunta, a la primera parte de las preguntas, a la primera, digamos, y quizás una notita previa. Yo sé que tendemos a pensar en las fronteras también hablando de ellas como naturales, pero en final de cuentas todas las fronteras siempre son artificiales. Aunque haya el Río Grande, Río Bravo, divida a México y Estados Unidos, en realidad es una frontera artificial que hemos los dos países llegado a esa línea. Como nos acordan, antes estaba más arriba, pero bueno, eso es otro tema de cómo todas las fronteras son artificiales. Pero ese concepto quisiera que lo mantengamos ahí en mente para lo que me interesa seguir con esto. Un mundo sin fronteras territoriales, entonces no tendríamos Estados-nación. Entonces hay un tanto esta idea del constitucionalismo global necesitaría deshacerse de los Estados-nación. Hoy por hoy, pues eso no es la realidad del mundo, somos Estados-naciones todos, entonces creo que Naciones Unidas, quiere decir que son muchas las naciones que están unidas, pero bueno, creo que un mundo sin fronteras no nos va a dar como categoría correcta de análisis de este tipo de problemas. Aspiracionalmente me parece muy bien, pero para efectos de resolver problemas más concretos me parece que nos queda lejos. Un mundo con fronteras territoriales, entonces el reto es si esas fronteras son cerradas o son abiertas, y no sé qué tan cerradas, qué tan abiertas. Y de ahí diría yo, entonces, ¿qué tan flexibles o qué tan rígidas? Entonces, obviamente me parece que necesitamos, para poder entender todos los problemas, me encanta cuando Rodrigo habla y nos habla de los recursos naturales, los desplazamientos por razones artificiales. Para todos esos problemas necesitamos tener una cuestión más flexible, menos rígida. Entonces, ¿qué tenemos ya en nuestro escenario que nos ayuda a flexibilizar esto y qué no? Entonces, va una nota. Regresando al texto de Tonatiuh, ese concepto de la transterritorialidad, como una nota que define hoy el Estado mexicano, la nación mexicana, me parece muy afortunada. Nótese, 128 millones de mexicanos que vivimos dentro del territorio nacional y 38 millones que viven fuera. Nótese, los problemas que vienen de ahí son interesantes. Uno, o las notas para tomar para discusión. Uno, la segunda ciudad más poblada de mexicanos es Los Ángeles. Entonces, después de la Ciudad de México o del área metropolitana. Entonces, nótese todos los temas que tendríamos que estar también pensando, más allá de los típicos problemas de frontera. Doble nacionalidad, el tema de remesas, cómo va y viene el flujo. Y les agrego una nota, estamos en un seminario el lunes y martes, y hablamos, por ejemplo, de una nota que me pareció buenísima. La parte esta de impuestos, para el tema, por ejemplo, de fuga de cerebros. Aquellos mexicanos que de alguna forma, por azares del destino, acaban emigrando a Estados Unidos después de sus años formativos, que llegan para estudiar una maestría, un doctorado y se quedan, pero llevan 20 años viviendo en México, muchos de ellos educados en el sistema de educación pública, y a la hora de pagar impuestos, pues solamente pagan impuestos en el país que lo recibe. Cuando tenemos que repensar si tendríamos que regresar remesas, digo, no remesas, pero en este caso impuestos, y obviamente tendríamos que estar repensando las formas, los mecanismos jurídicos que tendríamos que poner a servicio de estas dinámicas. Y por supuesto que me queda claro que tenemos un chorro de retos, el tema de la migración, el tema del asilo, del refugio. Entiendo a veces que el argumento es que tienen derecho a recibir asilo o refugio en algún lugar, no en cualquier lugar, no en el que tú quieras, y de ahí se ha prestado para abusos. Entonces también eso tenemos que entenderlo y también tendríamos que revisarlo. El tema de cambio climático y recursos naturales, como ya les decía yo, me parece que es un tema central que tendremos que estar atendiendo con mayor referencia. Y agrego uno más. El tema del turismo también es un tema que vemos la cara buena, pero también tiene caras malas, y también genera esta discusión de amor-odio, y entonces también tendríamos que repensar muchos otros temas, digamos, como en una visión, diría yo, más holística, de entender que esos temas se tienen que redefinir con estas categorías, creo yo, todavía jugando dentro del discurso del Estado-Nación. Digo, si logramos deshacernos de Estado-Nación, tendríamos que rebarajear todo el juego y repartir otra vez las cartas. Pero ahorita, partiendo de lo que tenemos, y no, entonces, más que preguntarme si es justo o injusto, digo, Oscar ya lo dijo muy bien, si las invasiones son ilegítimas, pues es injusto. Pero ya entendiendo que están ahí las fronteras, yo más bien lo que creo que tenemos es entender cómo las hacemos menos asimétricas, hacerlas más simétricas. Y esto creo que puede pasar por esta idea de entender la idea de la transterritorialidad mejor. Muchas gracias. Gracias, Imer. Muchas gracias, Juan. Yo también comienzo agradeciendo mucho a Pedro la invitación a poder tener este ejercicio de gimnástica del que a veces uno tiende a olvidarse con el tiempo, que es la gimnasia intelectual y que no necesariamente
suele ejercerse en los espacios de discusión más políticos o de otro tipo de institucionalidad. Así que mil gracias por permitirme participar en esta reflexión en mi comunidad académica. Segundo, quiero agradecer y felicitar también, en efecto, un anhelo finalmente cumplido y los esfuerzos que tanto Mariana como Alejandra como Juan han puesto sobre la mesa para que pueda el instituto contar con una estación foránea a la Ciudad de México. Sobre el tema 3, una reflexión articulada en tres puntos. Parto de una premisa. Supongo que las preguntas tienen que ver no con las fronteras naturales, geográficas o físicas. Tienen que ver con las fronteras como concepto jurídico, como concepto político, las fronteras como resultado de la evolución histórica de las mismas sociedades o las fronteras en el sentido económico o impositivo. De eso estamos hablando. Y eso es justamente el problema. Las otras fronteras, bueno, las naturales, pues tienden a diluirse con el avance tecnológico. Supongo que cuando Colón atravesó el Atlántico superó una frontera, pero creo que no estamos hablando de eso, y así que me centro en el problema que nos ocupa y que es un problema eminentemente político, en el sentido más amplio. Es decir, la determinación de hasta dónde llega la jurisdicción del ejercicio de un poder traducido en lo que se quiera. La emisión de normas que son obligatorias para quienes habitan dentro de ese territorio, el cobro de impuestos a quienes tienen algún tipo de actividad dentro de ese territorio, el cobro de aranceles para quienes hacen intercambio de bienes de un lado al otro, digamos, de este límite de jurisdicción política. Y creo que ese es el gran problema. Todas las preguntas que se nos han planteado por la doctora Camarillo tienen que ver justamente con el reforzamiento del control político sobre esas divisiones artificiales o lo que se quiera, finalmente divisiones políticas. Son divisiones artificiales de las que estamos hablando acá. Y creo que esto es importante, digámoslo así, para articular la segunda parte de mi reflexión. Y tiene que ver con esto. Las fronteras siempre han existido, por supuesto que siempre han existido. En donde ha habido organización política tiende a haber un ejercicio de limitación hasta donde ese poder se ejerce. Pero también es importante, visto el tema que nos ocupa en esta mesa, señalar que el surgimiento del Estado Nacional intrínsecamente, como forma moderna de ejercicio del poder político, de organización política, intrínsecamente trajo consigo el reforzamiento de las fronteras. No que no hayan existido antes, no que no podamos, digamos, llevar el término hacia atrás, pero el propio surgimiento del Estado Nacional, insisto, como fenómeno moderno, pasó por el reforzamiento de las fronteras. Y en buena medida esto vale la pena tenerlo en cuenta, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino también desde el punto de vista histórico, por la pregunta que se nos plantea. Porque finalmente, digámoslo así, el diluimiento de las fronteras, por un lado, o su contraparte, el reforzamiento de las mismas, tiene que ver también con la intensidad en la que la potencia del Estado Nacional se ejerce. Primer punto. Segundo punto. Hay, sin embargo, una paradoja. Creo que aquí, hombre, más en un instituto de investigaciones jurídicas, en fin, en medio de egregios constitucionalistas, creo que hay un punto de coincidencia. Y tiene que ver, entiendo, lo que está detrás de estas preguntas que la doctora Camarillo nos ponía. Y tiene que ver con el ejercicio del poder político respecto de la propia frontera, la potencia del ejercicio del poder político respecto de una frontera. O bien la existencia de una serie de premisas, condiciones, garantías, derechos que trascienden al propio Estado Nacional y que hacen de la frontera, digámoslo así, un límite en donde, hombre, con justificaciones como la seguridad nacional y demás, puede eventualmente violarse esos derechos. La construcción de un orden internacional o de esto que, hombre, bajo la lógica de Kant, la aspiración de la paz perpetua o del constitucionalismo mundial de Ferrayol y que la propia doctora Camarillo mencionaba, pues pasa evidentemente por la creación de un orden de garantía de los propios derechos que más allá de la existencia o no de fronteras, implique que la presencia de las mismas no se traduzca en una violación de estos. Se hablaba del derecho a migrar, en fin, de la protección al derecho a la salud, que inevitablemente implica, digamos, el reforzamiento de las fronteras o no, dependiendo de los tiempos de pandemia. En fin, lo que quiero señalar es que, hombre, esto que hablamos de orden del derecho o constitucionalismo mundial trae como consecuencia, digámoslo así,
no una desaparición, pero sí una tendencia al diluimiento de lo que significaban las fronteras en términos de ejercicio del poder político. Y aquí una paradoja. Paradójicamente, ese orden mundial, ese orden constitucional mundial, requiere para su existencia concreta, real, práctica, de reforzamiento de los Estados-nación. Es más, las instancias de garantía internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, encuentra paradójicamente su potencia en el hecho que hay detrás Estados-nación que hacen valer ese arreglo internacional que suscribe un acuerdo sobre la base de ciertos principios, valores morales compartidos, traducidos en derechos. Sí, pero también la principal crisis de ese orden global viene del mismo Estado-nación. Cuando tienes un Estado como Venezuela que te dice, señores, yo con ustedes no juego. Sí, lo que quiero decir es que intrínsecamente hay una paradoja, dado que el Estado-nación está metido aquí como un tema y del cual la frontera es solamente una expresión de reflexión o pretexto de reflexión aquí. O sea, lo que quiero decir es que paradójicamente, si estamos pensando en el orden constitucional como una manera, el constitucionalismo global, la existencia y garantía de los derechos, mecanismos de garantía de los mismos, nacionales e internacionales, paradójicamente eso solamente tiene vigencia más allá de las buenas intenciones o de las aspiraciones, digámoslo así, utópicas y qué sé yo, con el Estado-nación. Y el reforzamiento y la defensa de los derechos pasa por la existencia de mecanismos de garantía que solamente el Estado-nación, tanto en el plano interno, obviamente, pero también en el plano internacional, pueden ser eficaces si existe un Estado-nación fuerte. Tercer punto y termino. ¿Cualquier Estado-nación? Pues no. Pues el Estado-nación nace como Estado absoluto. El Estado nacional nace bajo las formas precisamente de concentración y de ejercicio autocrático del poder que conocemos como monarquías absolutas. Así que el problema no es solamente hablar del Estado-nación, sino de esa forma de Estado-nación en donde justamente los derechos, cuya vulnerabilidad está detrás de todas las preguntas que nos ponía la doctora Camarillo, hombre, si la seguridad nacional, si los controles a la migración y todo esto son legítimos o no, entiendo que son justamente los derechos fundamentales, ¿sí? Los derechos humanos. Y con esto termino. Es que creo que el problema que tenemos que plantearnos y replantearnos, aunque parezca obvio, y más en los tiempos que corren, es la del Estado-nación no per se, no como figura, no como forma de organización política en abstracto, sino la del Estado constitucional democrático de derecho como el único mecanismo, se quiera o no, que se ha inventado a lo largo de la historia de la humanidad, fuera de romanticismos y aceptando las limitaciones que tiene esta forma, pero hasta ahora no hemos inventado ninguna otra, que sea una efectiva garantía de los derechos fundamentales, tanto al interior de los Estados-nación, esto es decir, de frontera para acá, como en el orden internacional, es decir, trascendiendo las propias fronteras. Y creo que ese es un problema sobre el que no podemos obviar. Hoy el Estado constitucional democrático de derecho está en crisis en todo el mundo, al interior de las fronteras y más allá de las fronteras. Reflexionar sobre las fronteras per se me parece que adolece del problema, porque fronteras, como se decía, siempre va a haber, más o menos cerradas, más o menos herméticas, más o menos permeables. Las fronteras, a menos que realmente se concrete la idea de un Estado mundial, pero estamos muy lejos de ello, y los ejercicios a la Ferrayoli y a la Kant son todavía, digámoslo así, utopías inalcanzables y difíciles de alcanzar, pasa por la existencia de estas formas de organización política que es el Estado nacional y que ejerce su poder dentro de ciertas fronteras. Si ese poder se ejerce de manera controlada, es decir, con límites, con reglas, con garantías para el ejercicio de los derechos frente a los abusos del poder, y eso, digámoslo así, sustenta el orden interno, pero también el orden internacional bajo estos arreglos, digámoslo así, regionales o globales, que implican, hombre, el tiempo, los derechos al agobio, pues entonces el tema de las fronteras, creo que la respuesta es absolutamente, digamos, obvia. Si los derechos se respetan de ambos lados de la frontera, ¿cuál es el sentido de reforzar, más allá de ciertas dimensiones sanitarias, etcétera, etcétera, que podrían ser
comprensibles y compatibles con el ejercicio de los derechos. Vuelvo al punto, y perdón que sea circular, el problema es el reconocimiento, la garantía de los derechos, y eso se traduce en el ejercicio limitado del poder. Porque no hay poder bueno o poder malo. El poder es canijo, per se. Y por eso el control, la gran conquista civilizatoria ha sido el control de los mismos para la garantía de los derechos. Pues no puedo ni debo obviar el agradecimiento. Qué feliz reunión. No tengo el gusto de, algunas sí, aunque hace mucho que no las veía, como la doctora Marina, pero hay gente que no conozco, me da mucho gusto, sobre todo a las doctorandas, verlos aquí. Y la verdad, qué lindo tener una reunión donde las palabras embonan, significan lo que deben significar, no se tergiversan, no hay otros datos. Ese tipo de diálogo, la verdad, que se da en los espacios académicos, hay que celebrarlo, hay que reconocerlo, hay que privilegiarlo, porque creo que de ahí nos tenemos que agarrar para muchas cosas que vienen todavía en los años venideros. Noto que hay dos niveles de discusión en la mesa. Es una mesa difícil si queremos llegar a algo, porque pues, en 2 horas una comunidad así de grande, ponernos de acuerdo en temas, parecería difícil. Creo que ahí va, creo que hay muchas coincidencias y muchas ideas interesantísimas en la mesa, pero sí noto los dos niveles de discusión. Uno en donde, a través de las preguntas que hace la doctora Camarillo, en que se visualiza el tema de las fronteras como algo muy específico, y para eso pues yo pensaría que habría que hablar de fronteras en específico, de casos particulares y de problemas particulares, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar hablando de un problema específico con cierta abstracción que lo noto difícil. Y noto otras intervenciones muy interesantes, a mí son las que más me llaman, más bien de los efectos, de la perspectiva de los efectos tan profundos que tiene el debilitamiento de las fronteras como eje de los estados nacionales, lo que está diciendo Lorenzo con muchísima claridad, como acostumbra. Yo, la verdad de las cosas, creo que tenemos que partir primero de la idea que las fronteras pues, son o fueron, como se quiera ver, ejes, obviamente, definitorios del Estado. Por lo pronto, y por lo tanto, simplemente decir, pues ya no existen, no lleva a ningún lado, porque la gran paradoja que está hablando Lorenzo, pues los estados nacionales siguen siendo los ejes referenciales de la vida social, comunitaria, política en el mundo, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional, pero también hay que abordar el tema de su debilitamiento. Varias de las lecturas que nos sugirieron hablaban con toda claridad de lo mismo, del debilitamiento de las fronteras físicas, ¿no? Por migraciones, crímenes transnacionales, las aduanas, el asunto de los problemas ambientales, pues claramente hacen que las fronteras no puedan ser vistas ni consideradas con la misma fuerza que en su momento tuvieron cuando fueron pensadas y creadas. Y por otro lado está también de manera muy interesante el problema del debilitamiento político de las fronteras, a raíz justamente de el reconocimiento de la nacionalidad, de las nacionalidades en un sentido muchísimo más amplio, muy la lectura del doctor Guillén, ¿no? En ese sentido. Y aquí es quizá lo que a mí me lleva a la reflexión. Es decir, me parece que todo esto no puede quedarse ahí, sino que nos lleva necesariamente a una reconceptualización integral de los componentes justamente del Estado. Obviamente una reconceptualización, que es el ejercicio que varios de la mesa lo han intentado, lo han empezado a hacer respecto a las fronteras mismas, qué significados tienen hoy por hoy, ¿no? En junio del 2022 las fronteras en sus distintas manifestaciones, que hay que reconceptualizar, ¿no? La idea de la nacionalidad, de lo que es los mexicanos y mexicanas, que claramente a partir de reformas no tan lejanas, pues se amplió de una manera estrepitosa y hoy hay instituciones que están frente a ese problema de manera muy directa, ¿no? Para reconocerles justamente sus derechos. La representatividad justamente de esta ampliación de ciudadanía o de nacionales y los efectos que esta representatividad ampliada, por decirlo de alguna forma, tiene en el sistema político mexicano, que es brutal, creo que es brutal, va mucho más allá que simplemente darles el voto, ¿no? De qué manera deben y pueden participar. Y por supuesto el alcance de los derechos y la verdadera probabilidad de protección de estos derechos sin que se vulnere su eficacia
y obviamente con la repercusión tan fuerte que implica para el Estado poder hacer esa protección a esos mexicanos que ahora son muchos más y está mucho más ampliado. Creo además que hay una reconceptualización necesaria del alcance de las políticas estatales. Las políticas estatales están muy rebasadas, están muy limitadas en cuanto a lo que logran hacer. Y obviamente el alcance, justamente también lo decían de este lado de la mesa, lo decía Óscar, de la integración económica. Hasta dónde y cómo se puede percibir. Todo esto, toda esta idea de reconceptualización que me parece fundamental, además se cruza por la época en la que vivimos, pues con temas de coyuntura que son también verdaderamente complejos, como es la delincuencia desbordada y sistemas de justicia prácticamente deteriorados que no están dando respuesta a esa necesidad. Y si pensamos que la garantía básica o primaria justamente de la protección de los derechos, pues sí, el Estado Nacional se está debilitando en su conjunto. No digo qué es lo que deba de hacerse, sino que me parece que es una fotografía que tenemos enfrente. También tenemos los efectos, justamente, ya lo dijeron mucho en la mesa, de una pandemia que desarticuló vinculaciones que van mucho más allá del sector salud, que están afectando de manera clara o se proyectan en temas laborales, en temas económicos, en temas educativos, ¿no? Y que la respuesta se quedó un poco en el aire. Yo no sé qué sucedería si hoy nos toca una nueva pandemia, ¿no? Digo, esta no se ha terminado, pero si llega otra con características tantito distintas, el Estado tembló, el Estado no supo en buena medida cómo reaccionar y fue poco a poco el que las vacunas le dieron salida, pero la verdad es que los mecanismos establecidos por el Estado para hacerle frente mostraron su debilidad de una manera muy clara. Creo también, dentro de estas coyunturas y como consecuencia de todo lo anterior, pues el problema de la pobreza lejos está de tener soluciones claras al frente, sino que esta se ha incrementado, ha puesto también en relieve los límites de las políticas sociales, de las políticas estatales, pues que quedan más que como tímidos paliativos, ¿no? Para lograr ciertos efectos, pero que no cambian las raíces de esta pobreza y de los problemas de desigualdad tan profundos de nuestras sociedades. Y obviamente, esto ya ni digo más porque Rodrigo lo ha dicho con muchísima claridad, pues un deterioro ambiental que tiene efectos sociales y políticos que afectan a las comunidades y las potencialidades de respuesta también del Estado, ¿no? Entonces, todo esto lo vemos, pues sí, lo que tenemos ahí, y ya con esto termino, perdón, dos posibles respuestas frente a esto. Y alguien lo decía también con mucha claridad hace rato, es decir, o persistir con la idea de las fronteras fallan, vamos a ser creativos creando nuevos tipos de fronteras, ¿no? Creo que era Edgar quien hablaba, ¿no? La militarización, la violencia, el seguir con los controles, el seguir pensando que la seguridad tiene una importancia por arriba de todo esto, más en el mismo sentido tradicional, que me parece que es un tanto miope porque no ve verdaderamente lo que se está simbrando en el fondo, ¿no? Y esa es la otra respuesta, que es una respuesta mucho más complicada, pero me gusta porque es donde los que estamos aquí pues tenemos mucho más que hacer, que es pensar, que es repensar nuevas necesidades y nuevos significados. También Edgar hablaba de una nueva gobernabilidad, si no me equivoco, ¿no, Edgar? Decías eso. Yo le pondría en los términos más politológicos una nueva gobernanza, que escucha a los actores, que se mete con los ciudadanos para saber y que participen también de las nuevas decisiones, ¿no? Me parece que va por ahí y sí en un marco, yo quiero seguirlo pensando, pero espero que eso no sea por la generación, querido Lorenzo, que sigo pensando que es en el esquema de una democracia constitucional. Pero en una de esas, pues es que justamente a lo mejor lo que estamos visualizando es también ya los estertores de la misma. Quiero pensar que no, yo sigo pensando que es la fórmula, pero probablemente ya dio lo que tenía que dar, Y si es así, sí estamos en un brete conceptual, digámoslo así hoy por hoy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, pues esta discusión y este diálogo me parece lo más relevante. Muchas gracias. Creo que voy a meter un poquito de ruido, pero lo que acaba de decir el doctor Juan Vega me animó más a hablar, porque lo que quiero plantearles es lo siguiente. En principio, desde que vi el título,
yo dije, ¿de qué se trata? ¿Del derecho para los que lo tienen o los derechos para el derecho? Hay que fijar el tema, porque si no, miren cuántos temas y no llegamos a nada. Entonces, perdón, me estoy refiriendo a ideas sueltas. Entonces, desde ahí, y luego es gravísimo. Yo me recuerdo cuando Diego Valadez era director en el instituto, que yo salí con un panorama del derecho mercantil internacional, uno de los temas que puse, el derecho internacional, la crisis del derecho internacional, porque yo quería desde ese entonces plantear la falta de coherencia del derecho internacional para tratar todo lo que hemos estado escuchando esta mañana. Pero además, la otra pregunta que se viene en el momento que vamos a reflexionar. Estamos hablando de derechos humanos que ahora se conocen como tal y que originalmente eran los derechos fundamentales, que eran más envolventes. Estos derechos de garantías individuales que mencionaba nuestra Constitución, implicaba todo lo que en términos generales, si lo queremos poner como rezo, diríamos casa, vestido, sustento, salud, educación, todo lo que estamos tratando. Pero esas son las consecuencias y el interés de los derechos humanos por conseguirlos. Pero si nos vamos a estar viendo nada más a través de un solo ojo cada cosa, nunca vamos a llegar a nada. Y yo lo traslado a la experiencia que tengo en el manejo del derecho mercantil o comercial, como se conoce mundialmente. Desde el nombre, ya en el resto del mundo, es derecho comercial y no derecho mercantil. Entonces, yo llegué a la conclusión en mis investigaciones que están publicadas de que la primera independencia que México tuvo fue la de los comerciantes. Y regresen a la historia, aquí Oscar también lo escribió en su libro. ¿Qué fue lo que pasó en la Nueva España? Lucharon los comerciantes hasta tener no solamente la propia oficina que resolvía los problemas del intercambio comercial, y ahorita regreso sobre ese tema, sino que además fue la época en que también se conocieron el arbitraje internacional, que apenas ahorita estamos luchando todavía por poner orden. Entonces, ¿qué es lo que buscan los derechos humanos? Pues estas 5 cuestiones que son las que en términos generales estamos pensando va a resolver lo que se busca, que es el bienestar de las poblaciones del mundo. Y en este caso no hay fronteras. Las fronteras existieron originalmente para la delimitación geográfica de cada país. Pero ¿qué es lo que aconteció? Que las personas necesitan cosas, bienes y servicios. ¿Y qué son estos? Comercio. ¿Y cómo se maneja? Con la distribución, empezando producción, distribución y grandes mercados de consumo. ¿En dónde nació la palabra de gobernanza? En comercio. ¿A través de qué? Del manejo de los organismos mundiales que tenemos. Y en esto también Jurídicas ya hizo un libro
en el que se trató precisamente la gobernanza y se llegó a las conclusiones. Y eso es lo que debemos mantener en mente y tenerlo para no estar regresando a los temas cuando tomemos lo que ya sabemos, a lo que hemos llegado y continuemos a partir de ahí. Fronteras, las fronteras efectivamente acaban de mencionar, se regulan a través de aranceles. Los aranceles, ¿qué son? Impuestos. ¿Y los impuestos para qué sirven? Son frenos y contrapesos para facilitar la distribución. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Satisfacen en sí los derechos humanos de las diferentes poblaciones del mundo? No. ¿Qué es lo que pasa? Hemos ido haciendo grandes empresas comerciantes y con esto grandes capitales, tantos que ahora lo que tiene mayor gobernanza es precisamente el estado financiero o sistemas financieros de los diversos países que los gobierna un solo consejo en el mundo. Y ni nadie oye, ni siquiera nos enteramos de los pleitos internos, pero sí sufrimos las consecuencias porque es el que nos sube el interés, nos baja el interés, nos aumenta el flujo de dinero, nos aumenta el flujo de crédito, nos frena, consecuencias. Alzas de precios, mucha demanda, poca producción. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están los derechos humanos? Y nuestra Constitución es muy clarita, quedó desde el principio. Una, hay que planear, dice, o dijeron nuestros constituyentes, y no en la primera Constitución, porque fíjense que funcionaban tan bien el comercio que sustentaba económicamente a los políticos, que se les olvidó y no mencionaron nada relativo a comercio razonable. ¿Por qué? Porque tenían que determinar, número uno, cómo nos íbamos a organizar. Y la organización no fue otra cosa más que la república. Por eso comercio ni aparece. Pero en cuanto empezaron a necesitar, ahí estaban los comerciantes otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y concluyo con esto. No divaguemos, centrémonos. No tratemos de precisar los derechos humanos, los vivimos. Comer, vestir, ir a la escuela, tener médicos y tener, dice la Constitución, una forma o un nivel de bienestar. Eso, cuando se consiga, cuando no haya hambre en los países, México no lo sufre todavía, pero lo va a sufrir y ya lo está empezando a sentir, y el año que entra ya van a ver el primer semestre, desde el próximo semestre van a sentir, ya lo estamos sintiendo. Con lo que llenábamos un carrito ya no lo llenamos. ¿Y eso qué es? Violación a los derechos humanos. ¿Por qué? El Plan Nacional de Desarrollo existe. ¿Funciona o no funciona? No funciona. Los planes parciales de cada secretaría que se supone, ¿funcionan o no funcionan? No funcionan. La organización administrativa que tenemos en este momento es ética, es funcional, resuelve, tampoco resuelve. ¿Por qué no nos podemos estudiar? Yo dije una vez, también está publicado, oigan, desaparezcan la gobernación, no sirve para nada. Las funciones las hacen otros. O sea, veamos otra manera de organizar el país. Obviamente, a mí no me hacen caso, pero si a la fuerza de los investigadores vamos empujando, poco a poquito lograremos ver eso de los derechos humanos. Con todo lo que yo ahorita, yo le pediría
a la directora que nos volviera a plantear, porque ya se me olvidaron las preguntas. Así es que la reflexión final. Podemos volver a empezar. Fronteras existen, pero la fuerza de los consumidores, las necesidades de los derechos humanos nos obligan a tener que poner ciertas medidas. Ejemplo, ¿cuántos mexicanos hay sin trabajo? ¿Y cuánta gente van a traer del extranjero para darle trabajo? ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, planeación y además un buen plan de desarrollo que efectivamente se cumpla. Pero, ¿de qué sirve que nosotros aportemos lo que vemos mal y cómo se debe corregir si realmente no se corrige? Entonces, otra vez, empecemos desde la casa cuna, la educación desde abajo para arriba. Probablemente nosotros no lo veamos, pero los nietos y los bisnietos a lo mejor vivirán mejor. En la medida, y ahí está, entonces caemos en cuenta, pues por eso es que nos debemos interesar por la economía, para que la economía se mueva y haya más industrias, más comercio, más consumo, pero a la vez se derrame el dinero que produce eso y haya menos pobres. Ni siquiera nos preocupamos si son ricos o pobres. Más comida y que todos coman, y que todos vayan a la escuela, y de que todo mundo esté sano. Esos son los derechos humanos en mi concepto. Les pido, no pido disculpas porque no dije errores, pero sí quise ahora sí que despertar las neuronas para que aprovechemos 5 minutos, son 5 minutos y yo ya me pasé. Muchas gracias. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto estar en este día de manteles largos y la verdad ver materializado el esfuerzo de muchos años y de muchas personas en este proyecto tan importante. También me da mucho gusto ver cara a cara a los doctorandos, que los he visto a través de Zoom solamente. Y también un gusto volver a ver aquí a la doctora Camarillo, que además de haber acompañado este proyecto, le tengo un cariño y un respeto especial. Ahora, para no redundar y un poco retomando lo que decía la doctora Arcelia, yo también me perdí un poco. Dije, ¿qué fue la pregunta? ¿Qué fue lo que dijo? Solamente quisiera retomar un par de cuestiones, sobre todo pensando en la ENIT, en la estación, a partir de las preguntas. Creo que todas las preguntas que nos planteó la doctora Camarillo son preguntas que involucran temas complejos. Y esa complejidad de temas, a su vez, nos lleva a pensar desde aproximaciones diversas. Es decir, sí, muy importante hacer uso de la disciplina jurídica, la interdisciplina, pero creo que aquí también cobra relevancia la transdisciplina. Porque ¿qué está de fondo en mucho de lo que se nos ha planteado? Justamente este análisis del discurso. Este discurso apuntalado en la seguridad nacional. ¿Qué estamos entendiendo por seguridad nacional? Y luego, ¿cómo bajamos ese tema de la seguridad nacional a partir de una perspectiva de coherencia de políticas? ¿Qué quiero decir con esto? Si es una seguridad nacional rígida, entonces debiese ser, como decía Fer, ¿no? Una seguridad nacional pareja, ¿no? Se está cumpliendo y se está exigiendo algo para todas las personas en aras de esa seguridad, pero resulta que es una seguridad o un concepto poroso, un concepto permeable, que algunas cuestiones sí pasan y otras no pasan. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Creo que mucho de lo que está de fondo es esta resignificación de los conceptos y de las categorías que hemos manejado mucho desde el plano teórico, pero que a lo mejor tenemos que hacer un match con el plano fáctico para justamente pensar en esta posible reformulación de estos aspectos que hemos venido trabajando, que hemos venido estudiando, pero que a lo mejor también ya llegaron a su límite. También coincido con el tema de transitar de la gobernabilidad hacia la gobernanza.
esta definición de políticas que implica la migración, como lo estamos haciendo ahora, estamos criminalizando doblemente a los migrantes. Porque ¿por qué están migrando? Por cuestiones climáticas. ¿Quiénes son los responsables de esta crisis climática? Por cuestiones de violencia. ¿Quiénes son los estados responsables del tráfico de armas, del tráfico de drogas? Entonces, a partir de responsabilizar a los migrantes, estamos invisibilizando la responsabilidad de quienes generan o detonan estas migraciones. Entonces, pues yo solamente quiero dejarles como estas nuevas, digamos, categorías o reflexiones que creo que también están de fondo o subyacen a estas problemáticas y que a veces desde nuestro rigor más teórico, conceptual, pues obviamos, pero están ahí. Muchas gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones por este evento y la inauguración de la ENID, a Pedro, a Juan, a Mariana, a todos los que hicieron esto posible. Muchas felicidades y bueno, ya festejaremos y brindaremos para agradecérselos. Yo quisiera, cuando escuchaba todas las intervenciones, reflexionaba acerca de las tensiones que nos propuso o que implicaban las preguntas que nos propuso la doctora Camarillo. Me parece que el hablar de las fronteras y de las fronteras como resultado de la fuerza, de las asimetrías de poder, nos está remitiendo irremediablemente a la noción de Estado y a cómo pensamos al Estado. Y en ese sentido a una de las tensiones que configura al Estado. El Estado como nación, como colectividad y por otra parte el Estado como garante de derechos de las personas. Y me parece que justamente en la frontera es un espacio en el que estas tensiones se hacen presentes. Por una parte, la dimensión colectiva, quién entra, quién sale, quién es admitido y quién no es admitido al territorio y como miembro de la comunidad política, y por otra parte, qué derechos tienen estas personas en tanto individuos, y me parece que en este sentido la frontera es un espacio que expresa, ¿no?, en un lugar determinado esta tensión. Creo que la otra tensión es la relación entre el Estado y el territorio, ¿no? Es la noción de Estado, la noción clásica del Estado está vinculada con el territorio y con una población dentro del territorio. Como vimos, parece que en las perspectivas más contemporáneas del Estado, tanto la población como el territorio son difusos, ¿no? Estamos hablando de estados cuya territorialidad se difumina y cuya población no necesariamente está en el mismo territorio, y me parece que ahí hay también otra tensión que nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es el orden jurídico? ¿Hasta dónde llega la autoridad del Estado en ese territorio que no es el propio y que es difuminado? Y creo que la tercera dimensión tiene que ver con cómo pensamos al Estado y cómo pensamos a la comunidad de naciones. Creo que una manera de pensar, hemos estado hablando del Estado como una unidad y creo que quizás lo que hay es que pensarlo como un ente fragmentado o incoherente, donde justamente esta tensión entre lo colectivo, quién entra, quién sale, y la protección de derechos es parte de la propia lógica estatal, y que pensar en formas de coordinación de las entidades estatales y del derecho internacional probablemente tenga que pensar esta fragmentación y no solo pensar al Estado como una unidad coherente, sino con todas sus incoherencias, con todas sus fragmentaciones y con todas sus tensiones. Aquí me quedo. Muchas gracias, Karina. Nuevamente no dejaré de sumarme a la felicitación, a las felicitaciones de todos los que han hecho posible que mañana nuestro rector, el doctor Enrique Graue, pues inaugure esta nueva sede del Instituto de Investigaciones
jurídicas aquí en Tijuana. Felicitar también a nuestra expositora, Laura Camarillo, por sus ideas, por sus temas y por sus cuestionamientos, doctora. Yo no voy a dar respuesta a sus cuestionamientos, no aspiro a tanto. Al contrario, voy a ahondar un poco más en las preguntas y en los cuestionamientos. Y me parece que una de las preguntas interesantes es esta que usted plantea de la facultad del Estado para delimitar a las fronteras, bien sea por cuestiones de seguridad, salud, en fin, el título 42, al que usted se refería muy atinadamente. Yo le diría, en primer lugar, y para abrir estómago, que hay de fronteras a fronteras, ¿sí? Las fronteras tuvieron y tienen su razón de ser, ¿sí? Pero también es cierto que se han ido diluyendo. A la doctora Quintana le faltó decir que en el derecho comercial no hay fronteras. Se han ido completamente diluyendo. Ahora, si usted habla de migración, lo primero que se antepone son las fronteras, ¿no? Y la seguridad y la salud y todo lo que usted quiera. Entonces, me parece que ahí hay que ir hilando muy fino en cuanto a los conceptos que tenemos que manejar. Hay un derecho a migrar, por aquí lo decía, me parece, Diego, ¿no? Hay un derecho a migrar, me parece que sería importante cuestionarlo, ¿no? Hay un derecho a la movilidad dentro del Estado, ¿no? Pero ¿hay en gran medida un derecho a migrar? Es una buena pregunta la que se puede plantear. Y otra cosa, diría yo, relacionada, pero que no es lo mismo, ¿sí?, son los derechos humanos o la internalización de los derechos humanos. Son dos cosas muy distintas y creo que ya la doctora Quintana también hacía una precisión muy oportuna, ¿no? Desde luego que la gente migra a veces desde abajo, pero también desde arriba, ¿eh? Es decir, la gente migra porque busca mejores condiciones que las que tiene en su propio lugar de nacimiento o de residencia. Por eso a mí me parece que el tema fundamental es ver qué estamos entendiendo por fronteras y en qué materias estamos hablando de fronteras, ¿no? Ya lo dije, las fronteras en algunas materias pues se han completamente diluido. Y también me parece importante que pensemos en que hay actos volitivos, hay actos de voluntad de los estados de ceder sus fronteras o de diluir sus fronteras, como es el caso de la Unión Europea. Pero ese es otro caso completamente distinto, ¿no? Entonces, me parece que son temas que están vinculados, pero que hay que diseccionar de una manera muy precisa. No me alargo más, la felicito por su exposición y seguimos en la discusión. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Por Juan. favor. También inicio con una felicitación amplísima a todos quienes han contribuido a la creación de esta sede Tijuana de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. No estamos todavía ahí, pero sin duda de lo que hemos visto, esta sede representa lo mejor de nuestra tradición universitaria. Una tradición que implica construir un proyecto académico sobre la base de lo que se ha venido construyendo. En nuestro caso, a partir de 82 años de evolución constante, en donde todos nuestros proyectos y todas nuestras sedes, desde la emblemática Torre 2 de Humanidades hasta el edificio que hoy tenemos en la zona cultural y hoy del ENID, es parte de un patrimonio común que debemos preservar, que debemos engrandecer, y en ese sentido me parece que esta es una primera decisión que ha fructificado y que no dudo que quien, mujer, hombre, tome las riendas de la dirección a partir de septiembre, sin duda alguna seguirá fortaleciendo, y me parece que acompañado de todos nosotros como parte de esta comunidad. Mi enhorabuena. Escuchando lo que ha dicho la doctora Laura Alicia, me llama la atención la referencia que hizo a Maquiavelo y su apuesta
histórica por proteger los límites territoriales del Estado. Además, después de escuchar las intervenciones de varios de ustedes, volviendo a la idea de repensar la categoría de Estado, nación, límites territoriales, derechos y libertades, me parece que ahí tenemos un punto que es muy importante que atendamos a quienes nos dedicamos al derecho constitucional, pero también a quienes se dedican a la teoría del Estado y también a la teoría y a la filosofía política. Yo creo que en el fondo esta es una invitación a repensar las bases, las raíces y también los objetivos políticos que ha buscado el constitucionalismo liberal desde su nacimiento y todas las categorías que emanaron de ella. Al menos si concebimos, déjenme pensar que estoy concibiendo como constitucionalismo. El constitucionalismo, sabemos, representa toda una corriente de pensamiento que desde sus orígenes se ha encontrado orientada a perseguir ciertos fines políticos muy concretos. ¿Cuáles? Enraizar la convicción de la importancia de limitar los poderes públicos, eso me parece que todos los tenemos claro, y también afirmar una esfera de libertades y de autonomía garantizadas desde el máximo nivel normativo, esto es, desde la categoría constitucional. Quiero centrar la atención de lo que voy a decir sobre la categoría de ciudadanía y de nacionalidad, porque me parece que si atendemos a las raíces del constitucionalismo tenemos que ver cómo se pensó en su momento a partir de lo que nos ha dicho la doctora y esta referencia a Maquiavelo. Quiero hacer referencia a una lectura que traje a propósito, que es del profesor Fioravanti, en donde nos dice que para el constitucionalismo europeo no existían derechos de ciudadanía, yo diría, agregaría de nacionalidad, fuera de un binomio de pertenencia-representación. Pues desde esta óptica se es ciudadano, se era ciudadano y se es o se era nacional y consecuentemente titular de derechos en la medida en que alguien pertenecía a un pueblo, pertenecía a una nación que, digamos, como categorías han tenido la capacidad de representarse de manera formal en esta concepción de personificación del poder desde otro gran tratadista que fue Hobbes. En esta tradición existe un nexo necesario e imprescindible entre los derechos y la idea de soberanía, de tal manera que los derechos no pueden pensarse, y ahí me parece que es un punto crucial, o no han podido pensarse al margen de un principio de exclusividad. ¿A qué le llama Fioravanti este principio de exclusividad? Dice, se es titular de derechos porque se es ciudadano y a su vez nacional de algún estado, y se es ciudadano porque se pertenece de manera exclusiva a un pueblo o a una nación. Por ejemplo, al pueblo mexicano, a la nación argentina, este es un agregado mío, cada una de las cuales a lo largo de su historia ha logrado absorber una multiplicidad de procedencias y las han logrado unificar. Ni qué decir tiene, por ejemplo, que la nación argentina no se entiende sin el proceso histórico de migración italiana, ni nosotros como pueblo mexicano nos entendemos sin la colonización española y el posterior proceso de mestizaje. Teniendo este contexto, lo que hoy hemos discutido como las fronteras nacionales y lo que significan son una reminiscencia histórica que además hoy se nos presenta con toda crudeza de ese principio de exclusividad para marcar límites geográficos, para marcar límites territoriales, pero también para marcar referentes políticos y referentes jurídicos, en donde se es nacional, se es ciudadano y por tanto se tiene acceso a un abanico amplio de derechos y libertades siempre y cuando, ¿sí?, estemos referenciados a una nación o a un pueblo. En toda esta construcción, digamos, hice referencia a Montesquieu, pero están los grandes teóricos del pensamiento europeo, está Maquiavelo, pero están muchísimos más y todos los conocemos. Desde esta idea, me parece que es muy importante hacer la reflexión de este resignificado. Retomo esta última participación en el sentido de que necesitamos resignificar. Y resignificar es saber de dónde venimos,
cuál fue inicialmente la noción, el concepto con el que construimos categorías y cómo han venido cambiando a lo largo del tiempo. Porque hoy es verdad, el constitucionalismo como una ideología que ha pervivido durante más de 2 siglos desde el Estado moderno, hoy está cambiando drásticamente un conjunto de conceptos, pero hay que volverlos a construir y hay que volverlos a aceptar y hay que volverlos a consensuar. Y me parece que una comunidad como la nuestra, dedicada precisamente a este conjunto o que orbita sobre este conjunto de conceptos, tendría mucho que aportar en este punto. En este sentido, me parece que tenemos que pensar en cómo superar este principio de exclusividad para sostener que ya no somos solo de una parte, de un pueblo, de una nación, pero sin perder que somos de alguna parte. Es decir, que venimos de algún lado, que somos parte de un pueblo originario, pero que ya no lo somos solo de ahí, sino que somos parte de otro pueblo o de otra nación. Me parece que ahí las ideas de Ferrajoli, de una constitución y de derechos mundiales, es sumamente atractiva, pero tenemos en este periplo que volver a resignificar lo que hoy entendemos por soberanía, y también tenemos que ver cómo cambiamos la idea de derechos, sobre todo en este momento en donde el derecho y los derechos se encuentran, muchos de ellos se encuentran ya fuera de la barda perimetral de los estados nacionales, pero que esos estados contribuyeron a dar vida a ese derecho que hoy está, digamos, a nivel o a escala internacional o a escala en nuestro contexto interamericana. Y también cómo entender hoy en día bajo estos nuevos significados la idea de constitución, sobre todo porque hoy me parece que podemos concebir y hay un gran consenso en que sigue siendo la Constitución la forma jurídica del poder, pero en donde está el cambio, me parece, es en la forma como la Constitución establece la relación entre el Estado y las sociedades, ya no la sociedad, sino las sociedades en plural, porque hay grupos sociales que provienen de distintos territorios, que son titulares de derechos en sus países de origen, en los países por los que se mueven y transitan y en los países en donde finalmente residen de manera temporal o de manera definitiva. Es un cambio muy importante conceptual que debemos tenerlo claro y me parece que esta comunidad que se dedica a estudiar todos esos conceptos debería o tiene mucho que aportar. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, entonces con esto concluimos la primera parte y